Buenas noches, hoy les estaré hablando sobre el multiplexado en las telecomunicaciones. Este tema es presentado por Edwin Gutiérrez Tejada para el profesor David Fernández, la materia Señales 2 de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a estar viendo algunas definiciones. ¿Qué es el multiplexado? Este es un proceso de transmitir por un solo canal y al mismo tiempo dos o más señales de comunicación. El multiplexado se realiza en un circuito electrónico llamado multiplexor, como lo vemos aquí en esta figura. ¿Qué sucede? A diario en las telecomunicaciones, en algunas ocasiones no se utiliza la capacidad total del canal de transmisión de datos, es decir, que se está desperdiciando este ancho de banda disponible para la transmisión. Como consecuencia de este problema, se hace uso de la multiplexación, ¿cierto? Que es una técnica que nos sirve para combinar dos o más canales de información en un solo medio de transmisión, ¿cierto? A través de un dispositivo que se llama multiplexor. Vamos a explicar esta figura que vemos en la parte inferior. Aquí vemos que hay N dispositivos que comparten la capacidad de un enlace, ¿cierto? Se muestra el formato básico de un sistema de multiplexado. Estos tres dispositivos que están a la izquierda envían sus flujos de transmisión a un multiplexor, que es este que está acá, que los combina en un único flujo de muchos a unos, ¿cierto? El extremo receptor, el flujo se introduce en un demultiplexor, que es este que está acá, que separa el flujo en sus transmisiones componentes, uno a mucho, y los dirige a sus correspondientes dispositivos receptores. Aquí vemos esta palabra camino y los canales, que vemos dos palabras que están acá. Esta palabra camino se refiere al enlace físico y la palabra canal se refiere a una porción de camino que lleva una transmisión entre un determinado par de dispositivos. Vemos que un camino puede tener muchos canales. Aquí vemos que un camino tiene tres canales, ¿cierto? Tipos de multiplexado. Las señales se multiplexan usando tres técnicas básicas, que son el multiplexado por división de tiempo o TDM. Tenemos el multiplexado por división de frecuencia o FDM y el multiplexado por división de longitud de onda WDM. Estos son siglas en inglés, ¿cierto? Más adelante vamos a estar analizando cada uno de estos tipos de multiplexado. Entonces tenemos acá el multiplexado por división de tiempo. Aquí se transmiten múltiples señales por un solo canal. Una señal puede ocupar toda la banda. Cada señal se transmite por un solo espacio de tiempo muy corto. En este multiplexado por división de tiempo puede utilizarse con señales digitales y también con señales analógicas. Aquí estamos viendo pues en la figura. Se pueden transmitir varias señales digitales o también analógicas, pues como había dicho, que transporten datos digitales en un único camino de transmisión, mezclando en el tiempo distintas porciones de las señales originales. Aquí en este multiplexado por división de tiempo, eh, se multiplexan una serie de señales en el mismo medio de transmisión. Estas señales transportan datos digitales y son en general señales digitales. Los datos de entrada provienen de cada fuente y se almacenan temporalmente en una memoria temporal que se llama buffer, ¿cierto? Cada buffer tiene una longitud normalmente de un bit o de un carácter.
Tenemos el multiplexado por división de frecuencia. Bueno, en la multiplicación por división de frecuencia, varios usuarios utilizan un recurso simultáneamente. La información de cada usuario viaja paralelamente en diferentes canales, como lo podemos ver aquí en esta figura. En este caso estamos hablando pues del multiplexado frecuencial, ¿cierto? ¿Qué observamos aquí en esta figura? Que todos los anchos de banda tienen canales específicos. Lo estamos viendo acá que cada ancho de banda tiene canal 1, canal 2, canal I, canal N, ¿cierto? Vemos que aquí también vemos la fórmula eh, que es ancho de banda total es igual al N por ancho de banda canal especificado, ¿cierto? Podemos ver la fórmula. Eh, Vemos acá una de las aplicaciones que se utiliza en la radiodifusión tanto para M como de las transmisiones de FM, ¿cierto? Dijimos que todos los anchos de banda tienen canales específicos. Tenemos también algo que es el multiplexado por división de código. En el multiplexado por división de código, este se basa en la separación del espectro, ¿cierto? Que en los medios de la transmisión digital es cuando la señal ocupa una banda de frecuencia que sea considerablemente más amplia que el mínimo requerido para la transmisión de datos por otras técnicas. Los usuarios comparten la misma banda de frecuencia y cada señal es identificada por un código especial que actúa como una clave reconocida por el transmisor y el receptor. La señal recibida es la suma de todas las señales combinadas y cada receptor debe clasificar e identificar las señales que le corresponden de las demás señales. Para hacer esto utiliza un código que corresponde con el código transmitido, ¿cierto? Aquí podemos ver en esta gráfica la multiplicación por división de código. Esto habitualmente se emplea en las comunicaciones inalámbricas, o sea, pues por radiofrecuencia. Aquí vemos una figurita. También se puede usar en sistemas de fibra óptica o de cable. Tenemos la multiplicación por división en el tiempo, estadística. El nombre de este tipo de multiplicación proviene del hecho de que los multiplexores basan su comportamiento en estadísticas relacionadas con la velocidad de los datos de cada canal de baja velocidad. En el multiplexor estadístico, aquí no se envían subdivisiones vacías mientras haya datos que enviar. Tampoco se conoce pues como con anticipación qué fuente de datos utilizará cada subdivisión. Los datos que se reciben y distribuyen a las líneas de entrada y salida de una forma no son predecibles. Se necesita pues una información adicional. Tenemos también lo que es la multiplicación por división de longitudes de onda. El mecanismo de WDM, con sus siglas en inglés, es una tecnología muy compleja, pero sin embargo, la idea es muy simple. Se quiere combinar múltiples haces de luz dentro de una única luz en el multiplexor y hacer la operación inversa en el demultiplexor. Vemos acá en la figura si se alcanza a ver lo que está explicando, ¿cierto? Que se combinan múltiples haces de luz dentro de una única luz en el multiplexor y se hace la operación inversa en el demultiplexor. Vemos acá, entra el rayo de luz en el multiplexor y en el demultiplexor, ¿cierto? Combinar y dividir haces de luz se resuelve fácilmente en un prisma, como lo vemos acá en la figura. Como la física básica que un prisma curva un rayo de luz basándose en el ángulo de incidencia y la frecuencia,
Usando esta técnica se puede hacer un multipresor que combine distintos haces de luz de entrada, cada uno de los cuales contiene una banda estrecha de frecuencia, en un único haz de salida con una banda de frecuencia más ancha. ¿Cuáles son como digamos las ventajas del multipresado por división de longitudes de onda? Es que con esta técnica se aprovecha mejor el ancho de banda de la fibra óptica, ¿cierto? Es como sería una característica. ¿Qué puedo sacar de conclusiones del multiplexado? Es que puedo decir que el multiplexado es una técnica utilizada en las comunicaciones, ¿cierto? Y en las operaciones de entrada y de salida para transmitir simultáneamente a través de un único canal o una sola línea varias señales diferentes, que también se puede sacar de conclusión que nos ayuda a minimizar los costos en las comunicaciones digitales, que es algo pues que como ingenieros tenemos que pensar pues a la hora de hacer proyectos o de hacer cualquier tipo de instalación. También para mantener la integridad de cada una de las señales a lo largo del canal, el multiplexado permite separarlas por tiempo, espacio o también pues la frecuencia, como lo veíamos ahora explicando pues los tipos de multiplexado. El dispositivo utilizado para combinar las señales se denomina pues el multiplexor, y el que las multiplexa se llama el demultiplexor, ¿cierto? El número de canales de voz que puede ser multiplexado por un simple medio, esto depende del ancho de banda máximo del medio de transmisión. Bueno, este fue el trabajo para eh, final de la materia de señales 2 con el profesor David Fernández. Eh, Algo pues de citado aquí en la bibliografía es que sacó pues de varios textos, entre ellos está el de sistemas de comunicación de Simon Hiking. También tenemos el de sistemas de comunicaciones electrónicas de Thomas C. Wayne. También tenemos otro libro de comunicaciones Humble de Jackson Jerry. Y también están estos otros libros, Analog and Comunicaciones Digitales de Sugatsky Kundum, y este que es de una guía práctica de un sistema de multiplicación de ondas por Michael S. Muchas gracias.